programa que aborda comentarios de palabras proféticas y predicaciones pastorales. En otras palabras, 2025. Hola, buenas tardes. Aquí estamos comenzando el programa En otras palabras, siendo las 19 horas de este 18 de diciembre. Estamos en vivo para comentarte la palabra de la pastora Erika Armento, que le puso por título Inquebrantables. Estoy aquí con Jonathan Vázquez. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal, Cris? Muy bien, saludamos a todos los que nos están acompañando en esta tarde, que están ahí esperando escuchar este comentario de la palabra tan importante que nos trajo la pastora hace días nomás. Sí, el domingo pasado. El domingo pasado nos entregó esta hermosa y poderosa predicación que trajo mucho aliento a la iglesia, ¿sí? Una palabra que animó a buscar el camino correcto, a estar allí firmes, ¿no? Para poder ser inquebrantables. Casi que estoy revelando la palabra clave para ser inquebrantable, pero lo vamos diciendo después, más adelante. Dijiste, ¿sí? La palabra clave. ¿La dije, sí? Me parece que sí. ¿Se habrán dado cuenta? Ya veremos. Hay momentos en la vida, viste, Johnny, donde todo parece que tiembla debajo de nuestros pies. Momentos en los que parece que perdemos fuerzas, que perdemos terreno, que la esperanza pierde poder. Y a veces también sucede que no entendemos lo que Dios está haciendo y sentimos como si Él estuviera en silencio, ¿viste? Sí, ahí es justamente donde el enemigo aprovecha para comenzar a atacar con mentiras, con frases como no hay salida o esto no va a cambiar, ya hiciste todo lo que podías, y empiezan a dar vueltas ahí en la mente de uno. Sí, se filtran estas mentiras en nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta, ¿no? A tal punto que terminamos creyendo que justamente son nuestros propios pensamientos. Así que bueno, pero en realidad es el enemigo que intenta desanimarnos, a que bajemos los brazos, a que perdamos fuerzas. Mentiras, pero hay una verdad, ¿sí? Una verdad de Dios que corta de raíz todas esas mentiras. ¿Cuál es la verdad, Johnny? Cuando permanecemos en Dios, Él pelea por nosotros. Permanecer en Dios nos hace inquebrantables, y esa es la verdad. Esa verdad, permanecer en Dios nos hace inquebrantables. La clave para ser inquebrantables es permanecer, estar, ¿sí? Sin movernos, firmes. Y recordábamos también, recordaba la pastora que la semana anterior el pastor nos había animado a tomar una gran decisión de hacer la voluntad de Dios. Una decisión no negociable, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Y es muy importante que permanezcamos en esa decisión, ¿sí? Porque a veces no alcanza con decidir. Sí, decíamos, yo decido hacer la voluntad de Dios, pero empiezan a pasar cosas y me empiezo a deslizar. Sí, decido hacer la voluntad de Dios. No alcanza a veces con decidir. La decisión es el primer paso. Claro, hay que permanecer en esa decisión. Hay que permanecer porque la victoria no siempre es avanzar rápido. Muchas veces la verdadera batalla es no rendirse. Hay momentos en los que tenemos que dejar de avanzar y pararnos y empezar a ver qué nos rodea, cómo estamos nosotros, analizarnos, analizar la situación. Claro. Y eso también es parte de la victoria. Exacto. La victoria no es siempre, decía la pastora, avanzar y avanzar y avanzar, porque mientras vamos avanzando, en el camino aparecen voces, ¿sí? Que intentan desanimarnos. Voces que dicen, ¿para qué seguir? Siempre estás igual. Soltá, deja eso, abandonalo todo. Si no hay caso con esto, ¿no? Hay un montón de frases que podríamos decir muchísimas. Y es ahí donde necesitamos detenernos, revisar nuestros pies, ver si seguimos firmes en el camino que Dios nos marcó. Fundamental. Es fundamental ver si seguimos firmes en el camino que Dios nos ha marcado. A veces quizás estamos esperando, nos desalentamos porque esperamos cambios en nuestras relaciones, en nuestra vida natural, en nuestra vida de pareja, ¿no? Pero los cambios, como sabemos, necesitan tiempo. Llevan tiempo, son procesos y hay que pasar también esos procesos porque hay enseñanzas que uno va aprendiendo
Claro, porque puede ser que digas, no veo los cambios, sigue todo igual. Pero bueno, sabemos que tanto en lo natural como en lo espiritual los cambios necesitan tiempo. Todo proceso requiere perseverancia, ¿no? Otra palabra clave. Sí, otra palabra clave. Así que necesitamos perseverar. Mientras esperamos esos cambios, vamos andando el proceso, vamos perseverando, no nos detenemos. Esto es no detenerse, no rendirse, ¿no? Por eso la clave es no abandonar la asignación que Dios te dio. Seguí creyendo, seguí sirviendo, seguí permaneciendo, aunque el alma llore, aunque haya temor o cansancio. Es natural que haya temor o cansancio. Es natural sentirse a veces abatido. Lo que no es natural ni normal son las voces que te hacen creer que no hay salida. Eso no es natural. Eso lo tenemos que quitar del medio, y decía yo que tenemos que aprender a visualizar la diferencia en lo que es natural y lo que no viene de Dios. Es natural que tengas miedo, ¿verdad, Johnny? Es natural que te sientas desesperanzado, pero no es natural ni normal que venga el enemigo a susurrarte al oído que no hay salida. O que te quieras rendir. O rendite, porque ya baja los brazos, total, ya no pasa nada. Exactamente, eso no proviene de Dios. No, Dios conoce tu alma, Él ve tus lágrimas, Él escucha tu oración. Nunca dudes de esto, nunca. Él pelea por vos, su amor y su misericordia te van a contener siempre. Solo te pide una cosa: permanecer. Exactamente. Esta predicación, viste, Johnny, fue un llamado del Espíritu. Una palabra que trajo aliento a la iglesia. A personas que estuvieron a punto de rendirse, ¿cierto? A los que dijeron, hasta acá llegué, no doy más. Eso. El Espíritu Santo nos habló con amor, pero también con esa autoridad, y decía, mantente firme y permanece inquebrantable. Así es. El Espíritu Santo hablaba con mucho amor y con mucha autoridad. La pastora decía, no hace falta no necesitas sentir algo especial. Solo cree que Dios está con vos. Porque Dios honra a los que permanecen firmes, aún después de haber pasado todo. Como dice Efesios, ¿no, Johnny? Efesios 6:13. Efesios 6:13 dice, después de haber acabado todo, estad firmes. Exactamente. Estar firmes, ¿no? Dios, gran conocedor de sus hijos, que sabe que podemos tener tendencia a caernos, a deprimirnos o a entristecernos, nos dice, después de haberlo hecho todo, estar firmes, ¿no? Exactamente. Permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la oración, eso es estar firmes. Permanecer en congregarse, en aprender, en la vida de reino. Nada menos que eso. Fundamental. Quédate en el reino. No te vayas. Eran algunas sugerencias que nos iba tirando nuestra pastora desde el púlpito. Sí. Acá volvemos con el segundo bloque. Estábamos comentando un poco la palabra de nuestra pastora que nos decía permanecer para ser inquebrantables. Un poco lo que estuvimos hablando era no escuchar las mentiras del enemigo, por ahí esas voces que vienen y te dicen que te rindas, que ya no sigas, que abandones todo. No hay que escuchar eso, hay que estar atento a la palabra de Dios, permanecer en su presencia, en su reino, en su camino. Así que ahora vamos a seguir revelando algunas cositas más que nuestra pastora nos comentó ese día. Así es. Entonces, bueno, ahora les vamos a comentar 3 ejemplos reales de permanecer. ¿Te parece, Johnny? 3 ejemplos quizás poco conocidos. Poco conocidos, pero reales, ¿no? Uh-huh. De permanencia. La Biblia no solo nos enseña que es permanecer, también nos muestra personas reales que lo vivieron. Personas comunes, como decís vos, personas que estaban en tiempos difíciles y que aún así eligieron no rendirse y permanecer en Dios. Y uno de ellos fue
Samgar. Esto lo vamos a encontrar en Jueces 3:31. Samgar permanecer con lo que tenés en la mano. Sí, le puse como subtítulo Samgar, permanecer con lo que tenés en la mano. Qué maravilla, ¿no? Fue uno de los jueces menores, casi desconocido, mencionado apenas en un solo versículo. No era un guerrero, no tenía ejército, ni armas sofisticadas, era un campesino. Sin embargo, cuando Dios lo movió, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó, Johnny? No miró lo que le faltaba, sino lo que tenía en la mano. Y con una simple aguijada de bueyes, defendió al pueblo y trajo la liberación a Israel. Dice la palabra que mató a 600 filisteos. Terrible lo que hizo. Ahí estábamos hablando un poco fuera de micrófono lo que era y las dimensiones que tiene. Las dimensiones, 2 metros y algo de largo, con una punta llena de púas o ganchos, no sé cómo es lo que tiene en la punta, sí. Y del otro extremo tiene una punta muy, muy afilada para defenderse, ¿no? Claro. Con cualquiera de los dos extremos hacía estrago esa arma. Dios mío, Samgar es un ejemplo de alguien que permaneció fiel en medio de la escasez. No se excusó, viste, Johnny, diciendo no soy nadie, no tengo recursos, o esto me está superando. Permaneció en la asignación que Dios le dio. Eso es hermoso. O sea, decíamos en el primer bloque, no dejes tu asignación. Y Dios hizo algo extraordinario a partir de lo simple, ¿sí? Samgar nos enseña que Dios no espera que tengamos todo resuelto, sino que permanezcamos disponibles. Qué lindo esto, ¿no? Sí, me hacía pensar esto cuando escuchaba que por ahí uno dice yo no estoy preparado para esto. Pero acá vemos que Samgar era un campesino, quizás no tenía entrenamiento militar o entrenamiento en pelea, pero él fue fiel a Dios, a lo que Dios le dio y actuó. Sí. Así que Dios lo preparó. Estuvo disponible en el momento justo. Cuando permanecemos aún con poco, Dios pelea por nosotros y transforma, por supuesto, nuestra fidelidad en victoria. Qué hermoso esto, la pastora decía, tomen nota, se transforma en victoria la fidelidad. Es hermoso poder ir encontrando estas frases tan poderosas que nos van a ayudar en cualquier situación de la vida. O sea, fidelidad frente a un enemigo o frente a cualquier situación de la vida. Se va a transformar en victoria tu fidelidad. Amén. Así que Samgar, un hombre que permaneció, como decíamos recién, a pesar de la falta de recursos. Un solo versículo, un campesino, como dijimos antes, no tenía armas, no tenía estudios, no tenía ejército, estaba pasando tiempos difíciles. Esto, por supuesto, nos deja una gran enseñanza. ¿Qué tenés hoy en tu mano? Es la pregunta para ver qué nos enseña, ¿no? Claro, ¿qué herramientas tenés a disposición? Tenés tu fe, tenés tu oración, tenés la palabra de Dios, armas para salir adelante venciendo en el nombre de Jesús, con la espada de 2 filos para abrirte paso y ganar territorio y conquistar. Nada menos. Nada menos. Mirá la gran enseñanza que nos deja. Visualizar lo que tenemos en la mano. Oración, fe, poder, autoridad, gracia, unción. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Tenemos todo eso para abrirnos paso, para quitar del medio a los enemigos, así como hizo Samgar con los 600 filisteos. Así que mirá cuánto podemos hacer nosotros, ¿no? Con todo lo que tenemos en la mano. También Samgar nos enseña a permanecer. Aunque crea que tengo poco, sí, aunque crea que no soy nada, aunque piense que ¿quién soy yo para pelear con un ejército? ¿Quién soy yo? No tengo entrenamiento militar, seguramente diría, no soy nada. Bueno, todo esto lo repetimos porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo le voy a hacer frente a esto? ¿Cómo voy a ganar esta batalla? ¿Cómo voy a quitar del medio a estos enemigos que me están amedrentando y susurrando al oído? Sí se puede. Imagino que los pastores deben escuchar mucho estas frases de seguro. Personas que vienen en tiempos difíciles. Bueno, acá está la respuesta. Exacto.
Así como Dios movió a Samgar, nos mueve a nosotros. Él salió a defender el pueblo con el recurso que tenía en la mano. Nosotros salgamos a enfrentar cualquier situación que estemos viviendo y solucionemos el asunto. Resolvamos con las armas que Dios nos ha dado. Es hermoso todo lo que tenemos. Dios quiere usarte. No tengas miedo ni dudes, ¿no? Dios no puede orar ante tu miedo y ante tu duda. No. O sea depende de nosotros esa parte. Claro, porque, viste, tenemos las armas y somos nosotros los que tenemos que accionar. Pero a veces hay gente, no, pero no me animo, me da miedo. Y no, pero estos enemigos son terribles, pero fíjate lo que me está pasando de hace años y no puedo. No. Es Dios contigo, ¿sí? Es Dios en tu fuerza, es Dios en tu mano, es Dios en tu oración, porque Dios vive en nosotros. Y no solamente que vive en nosotros, sino que camina delante nuestro. El que pelea con vos. Y el que pelea por nosotros. Este Samgar es un gran ejemplo de fidelidad, ¿no? Seguramente tomó la gran decisión de decir en el momento en que estos filisteos estaban contra del pueblo, dijo: yo me voy a levantar y en el nombre de Jesús los voy a vencer. Tu fidelidad va a producir una gran victoria para el futuro. Sí. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Así recordaba la pastora cuando decía que con lo poco que tenía en la mano pudo lograr una gran victoria. Salir, ¿no? Adelante. Y ella recordaba este versículo tan hermoso, ¿no? Bueno, hablamos un poco de Samgar, que nos dio este ejemplo hermoso, esta enseñanza hermosa. El segundo hombre que supo permanecer es Eliasib. ¿Quién era Eliasib? Era el sumo sacerdote y fue el primero en comenzar la reconstrucción de los muros en Jerusalén. En aquel momento, ya desde el capítulo 2, porque esto está en Nehemías 3, las burlas ya se oían fuerte desde el capítulo de los fines del capítulo 2, porque bueno, Nehemías se encontró con toda esta situación con Jerusalén. Volvían, por supuesto, que habían estado en Babilonia, volvían y encontraron una desolación total, todo destruido, todo en ruina. Entonces él oró a Dios y pidió permiso al rey para reconstruirla, ¿no? Bueno, y ahí estaban, pero se encontró con una oposición con los siervos del rey, que decían, pero no, ¿qué van a hacer? ¿Cómo no van a poder reconstruir ustedes eso? Entonces estaban ahí en que los siervos se oponían y se burlaban y había como mucho escarnio en esos momentos, burlas bastante hirientes, ¿no? Pero Eliasib, aunque había burlas, en medio del escarnio de la oposición por parte de los siervos del rey, como te dije recién, fue el primero en ponerse de pie. Este sumo sacerdote Eliasib fue el primero que se puso de pie y comenzó la reconstrucción de los muros. Interesante esto, porque no se quedó dando órdenes desde lejos, no, como guardando su posición. Él estuvo al frente, estuvo poniendo manos a la obra, sí, liderando con el ejemplo. Él era el sumo sacerdote, pero dejó de lado su tarea espiritual para encargarse de esto, ¿no? Dijo, bueno, yo voy a comenzar, y empezó. A pesar de las burlas, del desprecio y de la oposición que ya se levantaba contra el pueblo. Aún así, Eliasib permaneció firme. No respondió a la provocación, tampoco se detuvo a discutir. Siguió edificando. Él siguió edificando. Él ¿sí? tenía claro su tarea. Sí. Su liderazgo fue silencioso, ¿no? Pero poderoso. Inspiró a muchos, no con discursos, sino con fidelidad. Otra vez esta palabra, ¿viste? Fidelidad. Tiene mucha relación esta palabra fidelidad con permanecer. Palabra clave, diría. Sí, para permanecer. Eliasib nos muestra, este sumo sacerdote, que los muros se reconstruyen cuando alguien decide mantenerse inquebrantable en la tarea que Dios le confió. Aun cuando el entorno se burla y no entiende. A veces nos pasa a nosotros que el cansancio, las burlas y los comentarios que no ayudan, como ¿para qué vas a la iglesia? O ¿para qué seguir orando si Dios no contesta?
¿O para qué vas a seguir de nuevo? Otra vez esa pregunta. Otra vez, ¿para qué vas a seguir, no? A veces pasa eso, ¿no? Así le decían, algo así le decían, pero no vas a poder, ¿para qué vas a seguir? Si mirá la cantidad, los muros eran... El capítulo 3 de Nehemías cuenta no solo de la historia de Eliasib, que fue el primero en reconstruir, sino que unos 50 grupos había más o menos que se fueron ordenando para reconstruir los muros. Cuenta todo cómo fue la reconstrucción completa, ¿no? Estas palabras que rodeaban a Eliasib también nos pueden rodear a nosotros, ¿sí? Son palabras hirientes, que buscan desanimar, que no entienden lo que es permanecer en Dios, porque si no, no lo dirían, ¿sí? No dirían eso, o sea, incluso a veces hay de personas allegadas, muy conocidas, que nos dicen... Por lo general viene del círculo más íntimo de una persona. Porque a veces es el enemigo que susurra al oído, pero también hay personas que nos rodean y hablan así con un poco de descuido, ¿no? Porque si bien a lo mejor están en Cristo, pero no están permaneciendo en el camino correcto. Entonces comienzan a deslizarse y bueno. No, pero hay que hacer como hacía Eliasib. No escuchar, no oír y seguir cada uno con lo suyo. Sigo, exacto. Cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión. Seguir adelante, permanecer firme a pesar de los malos comentarios y las malas influencias. Que va a haber siempre esto. Siempre va a haber malos comentarios. Siempre va a haber malas influencias. Lo importante es que nosotros tengamos claro que tenemos que permanecer para transformarnos en inquebrantables, ¿no? Exactamente, y no dudar de lo que uno está pensando, de lo que uno cree y de lo que uno hace. Entonces, a todos les decimos que sigamos este ejemplo de Eliasib, que continúa edificando aún en medio de la oposición. Seguimos haciéndote compañía, estamos aquí comentándote de ejemplos reales de permanecer. El tercer hombre que nos compartió la pastora, un tercer ejemplo también muy poderoso, es el juez Ibzán. Ibzán nos deja un ejemplo de estabilidad en medio del caos. ¡Wow! Interesante. Sí. Dice que fue un juez de Israel en un tiempo difícil marcado por la idolatría y el desorden espiritual. Sí. No se registran grandes hazañas ni hechos espectaculares en su vida. Sin embargo, la Biblia destaca algo poderoso. Le dio estabilidad al pueblo. Exacto. Algo fundamental. Tremendo esto. Estabilidad. Mirá qué importante, ¿no? Para que no decaigan, para que no se rindan, para que no se pierdan. En medio del caos, Ibzán permaneció firme en Dios, aferrado a su palabra y a su voluntad. Mirá, este juez de la antigüedad estaba ya haciendo lo que nos están diciendo en estos días a nosotros. Decidí hacer la voluntad de Dios, nos decía el pastor, ¿no? Sí. Dice que su fidelidad silenciosa produjo 7 años de paz, tranquilidad y prosperidad para la nación. Pero mira vos, 7 años de paz en medio del caos, él le dio esto a la nación. Tranquilidad y prosperidad. Qué bárbaro, genial. Permanecer firme también es aprender a estar quietos, ¿no? Tranquilos, en paz y confiados en Dios, ¿no? Aún cuando haya tormentas que nos rodean. Cuando estamos firmes en Cristo no hay tormenta ni vientos que nos puedan mover. No. De eso se trata la firmeza y estar parado en la roca. Así es, qué lindo estos 3 ejemplos que nos compartió la pastora, ¿no? Samgar, Eliasib y Samgar en medio de la falta de recursos, Eliasib en medio de las burlas y la oposición, e Ibzán en medio del caos. Todas situaciones que actualmente podemos vivir. Cotidianas. Sí, todas situaciones que podemos vivir en la actualidad, en nuestro hogar, en cualquier ámbito de la vida, puede ocurrir esto. Puede haber caos, puede haber burlas, puede haber oposición, puede haber escasez de recursos. Sin embargo, estos 3 hombres permanecieron firmes. Y si ellos pudieron, nosotros también. Claro, nosotros podemos también.
Vamos a compartir, Johnny, unas verdades de los hijos inquebrantables. Me gusta. Dios pelea por los que permanecen. ¿Sí? Nos daba el ejemplo de Moisés, la pastora, que permaneció con sus manos levantadas y el pueblo ganaba la batalla, mientras él permanecía con sus manos levantadas. Daniel permaneció fiel en oración y Dios cerró la boca de los leones. María permaneció a los pies de Jesús y ella recibió revelación. Qué hermoso, ¿no? Es maravilloso lo que ocurre después de permanecer. 3 ejemplos más rapiditos de permanencias y fueron personas inquebrantables, ¿no? Sí, 3 ejemplos increíbles, la verdad. Ser inquebrantables es permanecer en Dios. Permanecer es mantenerse fiel a Dios por sobre todas las cosas, fieles a su voluntad, fieles a la congregación, fieles a cada área de la vida, a tus pastores, a tus autoridades, ¿no? Sí. No hace falta que te defiendas ni que pelees, simplemente sé fiel. Dios pelea por vos. Cristo mismo es quien intercede por tu vida delante de tu Padre, ¿sí? Permanecer es seguir orando, sirviendo, creyendo, aun cuando no vemos resultados, aun cuando cuesta, aun cuando a veces no entendemos la situación que estamos viviendo, ¿no? Estos hombres que les compartimos no imaginaron que su permanencia sería un ejemplo para generaciones futuras. No lo imaginaron. Yo creo que no. Fíjate que son ejemplos para nosotros hoy, ¿sí? La Biblia los recuerda simplemente por haber permanecido firmes. Y hoy son ejemplo para nosotros. Qué bueno, ¿no? Es tomar estos ejemplos, permanecer y poder trascender y convertirnos en bendición para otros. Permanece con lo que tenés, ¿sí? No pensés que no sos suficiente, ¿no? Dios puede hacer mucho con lo poco que puedas tener en tu mano. Así que Dios es el que hace, Dios es el que pelea por nosotros, el que va a suplir recursos para que podamos seguir adelante y avanzar, ¿no? Es importante permanecer en el lugar que Dios nos plantó. Aunque otros abandonen, no retrocedas, ¿sí? Decir, no voy a retroceder, voy a permanecer. Es muy importante esto. Esta fuerza no es humana, es una gracia sobrenatural que Dios da, Dios otorga a los que deciden permanecer. Saungar fue inquebrantable sin armas. Eliasib en medio de las ruinas. Trabajó aún en medio de las burlas. Ibzan rodeado de caos. Nosotros también podemos ser inquebrantables porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Bueno, ya hemos llegado al final de este comentario, de esta palabra inquebrantables, hermoso. La clave para ser inquebrantables es permanecer. Y vamos a ir más atrás, la clave para permanecer es la fidelidad. Si somos fieles, vamos a estar firmes, vamos a permanecer y vamos a transformarnos en inquebrantables. Hermosa palabra. Muy linda palabra. Muy linda palabra para volver a escucharla. Sí, la verdad que sí. Pueden ir al canal de nuestra iglesia en YouTube, canal FDS, y pueden escuchar de nuevo la predicación. Bueno, la pastora cerró con una palabra profética que te la vamos a compartir para que puedas disfrutarla una vez más. Tal vez te golpearon, pero no te rompieron. Tal vez fuiste sacudido, pero no te quebraron. Tal vez tu proceso te dolió, pero no te destruyó. Porque hay algo en vos que el infierno no puede romper. Y es la gracia que yo te di. La gracia que hace que todo yugo se rompa. Es la unción que yo te di. Eso lo tenés. Dios ya te lo dio. Y Dios hoy dice,
nada ni nadie puede contra un hijo de Dios. Ser inquebrantable no significa que no vendrán tormentas. Significa que con la fuerza de Dios podés seguir adelante y vencer. La tormenta no te va a mover.